Voy a intentar explicar brevemente de dónde sale el morfismo con la forma. Partimos de una curva gamma con su ecuación de Poiseuille parametrizada, que vamos a usar siempre x de t y de t, y, muy importante, su ecuación implícita f de xy igual a 0. Tomemos una forma diferencial, como siempre, a de x y de x más b de x y de y, y su campo dual, x barra, o como se llame. Vamos a suponer que el campo es nilpotente. Esto tiene su importancia después, pero realmente para la clasificación no tiene ninguna porque la no nilpotencia solo se aplica a la parte lineal, perdón, a la parte de menos grado de gamma, que ya hemos supuesto siempre que es tangente al eje y. Eso es por comodidad. Así que, como es nilpotente, A está en el maximal al cuadrado y B de x0 está también en el maximal de la x al cuadrado. Como siempre, campo, ecuación diferencial, y lo que ocurre es que en esta ecuación diferencial vamos a trabajar de una manera muy especial, que es que la condición inicial va a ser un punto de la curva. En realidad lo que tenemos es una ecuación diferencial con parámetros y, como bien sabemos, las ecuaciones diferenciales con parámetros, sus soluciones son holomorfas en los parámetros, etc. Eso es lo que tenemos aquí con nuestro campo. Ahora, ¿qué ocurre? Que la ecuación de la curva, venimos aquí, la ecuación de la curva nos dice que al sustituir la parametrización de Poiseuille nos da 0 para todo t. Esto quiere decir que si derivo con respecto a t, obtengo la igualdad evidente fx punto más fi punto es 0, que nos da, y esta es la propiedad esencial que vamos a utilizar todo el rato, que fx partido por fi es menos y punto partido por x punto. Tenemos, por tanto, nuestro campo vectorial, que vamos a aplicar con estas condiciones iniciales, y tenemos por otra parte esta relación entre las derivadas. En realidad esto también nos da una ecuación diferencial que es x punto igual a fi y punto igual a menos fx, que es la ecuación diferencial de la forma de f. Esta forma o este campo es tangente a gamma. Esto quiere decir que este campo, o sea, no quiere decir, perdón, este campo es tangente a gamma. Si yo multiplico ambas miembros de la derecha por cualquier función de x, y sigue siendo tangente a gamma. Vamos a multiplicar por menos b partido por fi. ¿Por qué? Porque si multiplico por menos b partido por fi obtengo x punto igual a menos b, aquí, y aquí obtengo una cosa distinta que es b por fx partido por fi, pero vamos a ver qué pasa con esto. Esto es lo que acabo de decir, x punto es igual a menos b y punto es igual a b por fx partido por fi. Pero este campo, que no deja de ser este mismo campo, es tangente a gamma. Y ya tenemos un cierto parecido con el campo anterior, porque la x punto es la misma. ¿Qué pasa con la y punto? Pues ahora es cuando utilizamos la condición del contacto de la forma diferencial. Perdón por todos los movimientos, vuelvo aquí. Este campo es tangente. Sustituyo en la forma diferencial y lo que obtengo es que ax de t por y de t más b por y punto partido por x punto. Un momento, esto lo voy a repetir. Seguimos. Tenemos la forma diferencial exacta, que es de df, y ahora este campo es el mismo que este, pero con un error. ¿Qué error? Pues si sustituyo en la forma diferencial, lo que obtengo es que a por x de t y de t más b por y punto partido por x punto dividido por x punto. ¿Esto qué de orden tiene? Tiene este orden en gamma. Este es el error que el campo inicial comete con respecto a un campo tangente a gamma. Es decir, de alguna manera voy a intentar hacer un dibujo. Si esta es gamma, este campo es
tangente a gamma, pero con un error que viene dado justamente por esto. ¿Y por qué sé que es tangente gamma con ese error? Porque este campo es el mismo que uno que es tangente, que es el de la diferencial de la función, más un término de error, que es el del contacto a la curva. Es decir, si yo despejo A en todo esto, como esta expresión tiene orden nulo, lo que nos queda es que A, y esto es lo que vamos a utilizar continuamente, es B por I punto partido por X punto más términos de mayor orden, en concreto términos de orden nu. Entonces, volvemos al campo. X punto igual a menos B, Y punto igual a A. Condiciones iniciales, la curva. ¿Cuál es la solución del campo? Pues es muy sencillo, porque no hay más que aplicar el desarrollo de Taylor y ir resolviendo de orden en orden. Entonces, el primer orden en S, ahora necesitamos un parámetro S, pero aquí he puesto x de t, perdona por eso, es x de t S, porque ahora lo que tenemos es la solución como psi de S, lo que estamos moviendo S. Tenemos la condición inicial, t a la n, más, como es menos b por x de t y de t por s, y ahora vendrán términos de mayor orden en s cuadrado. Y para i de t lo mismo, sigma de a sub i t a la i, que es la condición inicial, más esta parte, a de x de t y de t por s, más otros términos. Ahora, la condición de nilpotencia lo que hace es que esto tenga un orden lo suficientemente grande para que el argumento que venga después funcione. Desarrollo todo. Lo vuelvo a escribir aquí. X de t es t a la n menos tal. Y de t, ¿ahora qué hago con A? Ahora con A sustituyo y obtengo esta expresión tan interesante. Y de t es la condición inicial, que es la curva, menos b por y punto partido por x punto. Esta parte es la que es tangente a la curva gamma, más el error k por t elevado a la nu, que es el orden de tangencia, más términos de mayor orden, evidentemente, por s. Y ahora, unos puntos suspensivos en ese cuadrado, todo lo que aparece en toda esta zona es de orden mayor que nu, esencialmente. En realidad es mayor que n, pero lo que ocurre es que no influye en el nu. En fin, esto, que es justamente esto, es lo que hace que el generador infinitesimal del campo de vectores se mueva justamente en el orden nu, que es el orden de contacto de la unoforma. Una vez que tengo escrito así x de t, se me ha vuelto a olvidar la s, disculpas, esto es x de ts y de ts, perdón, esto es psi de s. Una vez que tengo esto escrito así, lo que puedo hacer ahora es reparametrizarlo todo, como esto empieza en t a la n y esto empieza en términos mayores que n, lo puedo reparametrizar todo como x igual a u a la n cuando elijo el k para que este me dé 0. X igual a u a la n e igual a esto mismo, porque toda esta parte con la s es tangente a gamma, entonces me queda la misma expresión que gamma, más yo ajusto k para que esto me dé 0 por t a la nu y más cosas. Bueno, este razonamiento que en el fondo se basa única y exclusivamente en que esto tiene orden nu, que es el orden de contacto de la forma, y que el campo es, por tanto, prácticamente igual a 1 que es tangente a la curva, salvo un error de orden nu. Esto es todo lo que me ocupa, no sé si son 11 páginas en el artículo del aniversario de Felipe. Pero este es el argumento. Tengo un campo de vectores cuyo error de tangencia es exactamente el que me da la tangencia de la forma diferencial.
No sé, pero espero que esto aclare todo lo que intenté explicar el otro día en la pregunta a Marcel. Suerte y gracias por la atención.